Hubo un tiempo en el que ser gamer de PC era una pesadilla financiera. Nvidia nos había traicionado y nuestro único refugio era una tecnología mágica llamada FSR. Pero chicos inexistentes chicas, el héroe ha vivido lo suficiente para convertirse en villano. Hoy vamos a descubrir la verdad que AMD no quiere que sepas sobre su reescalado. Para entender esto, hay que volver al 2018. Veníamos de míticos debates entre si el GOTY se lo ganaban juegazos como el Red Dead Redemption 2, con su detalladísimo mundo, su increíble historia. Veníamos de God of War con el desarrollo del pelón blanco y un gameplay con un combate increíble. Para ese tiempo incluso y no habíamos tenido la porquería de TikTok que nos quiere absorber el cerebro. Veníamos de la gloriosa serie 1000, donde con poco dinero te podías comprar una GTX 1050 y con eso te convertías en el rey del multiverso. Pero de pronto, Nvidia lanza la serie 2000 y nos dice: ¿quieres jugar? Pues paga el doble. Los precios de salida comparando las dos series fue una locura de hasta unos $120. Y a eso también hay que añadirle que cuando esas primeras RTX salieron, ya las GTX habían bajado como un 30%, por lo que la diferencia de precios en algunos casos tocaba hasta los $200 para unas gráficas que apenas si habían mejorado su rendimiento un 20%. Ese dineral de diferencia se dio básicamente por querer cobrarnos un impuesto de dos tecnologías que en ese momento eran basura: el Ray Tracing, que te bajaba los FPS a mucho más de la mitad, y el DLSS 1.0, que se veía tan borroso que parecía que tenías las cataratas de mi abuela en los ojos. Por ello muchos decidieron saltarse esa generación en la que Nvidia nos negó la posibilidad de usar esas tecnologías que, aunque sí eran popó y no nos importaba, nos la negó y punto. Todo porque Nvidia se volvió un envidioso. Estos verdosos nos dejaron huérfanos hasta que llegó Papi AMD, que se convirtió en nuestro papi cuando vio a millones de gamers llorando con sus gráficas viejas y lanzó el FSR junto con sus RX 6000. Con los rojos prácticamente no importaba la gráfica que tuvieras, ya que el FSR 1 se puede activar en gráficas de AMD desde la serie 400 que salió por ahí para el 2015, en gráficas de la competencia Nvidia desde la serie 700 que salió en el 2013, e incluso se podía usar en los gráficos que vienen integrados tanto en los procesadores de AMD como en la competencia de procesadores de AMD, los Intel HD Graphics. Aunque siendo honestos, el hecho de que aparezca la opción de FSR en estas super tostadoras es solo un dato curioso. Su funcionamiento en ellas es bastante cuestionable, ya que esta tecnología depende de la potencia gráfica disponible. Y considerando los vejestorios que mencioné, pues no es que haya mucha potencia de sobra. Pero ojo, chicos y chicas, aquí tengo que hacer una pausa obligatoria y confesarme con ustedes. En el video que hice hace unas semanas sobre la historia del DLSS, se me escapó un detalle supremamente importante que muy pocos saben, pero que yo sé y que es muy importante que ustedes sepan sobre el PC Gaming moderno. Desde que aparecieron estas super tecnologías de escalado, el PC Gaming se hizo irónicamente muchísimo más caro. Pero son pepitos, si el FSR y el DLSS dan más FPS gratis, ¿cómo es posible que sea más caro? ¡Chan, chan, chan! Pues verán, aunque estas tecnologías dependan de la gráfica casi que al 100% para funcionar, el éxito de ese rendimiento depende totalmente de tu procesador. Remember you,
que lo que hacen estas tecnologías de escalado es reducir la resolución interna para que la gráfica renderice menos píxeles y de esa forma es que nos da más FPS. El detalle con esto es que entre menor sea la resolución de los juegos, pues mayor carga tendrá el procesador. Al ir más rápido la gráfica, el procesador ahora tiene que trabajar el triple de rápido para enviar la información, así que para disfrutar de verdad del rendimiento a tope de estas tecnologías, ya no te sirve un procesador humilde de hace 20 años. Ahora estás obligado sí o sí a comprar una CPU de gama alta que pueda seguirle el ritmo al escalado. El impacto del escalado en el procesador depende más que todo de la resolución de tu monitor. Si juegas a 4K, el impacto es menor porque incluso en el modo de máximo rendimiento, el juego se renderiza internamente a 720, pero si juegas a 1080, el juego se renderizará a 360p. Pero pues ya estamos hablando de escoger entre un monitor 4K de $700 o un super procesador de $1000, al que ahora toca sumarle las RAMs con un 250% de inflación. Con todas estas nuevas super tecnologías nos vendieron la cura, pero a la vez nos crearon una enfermedad. Enfermedad que seguirá evolucionando quién sabe hasta cuándo, ya que AMD nos está quitando su preciado apoyo, poco a poco. Pero estos lo están haciendo de una manera muchísimo más sucia que como lo llegó a hacer Nvidia desde el principio. Realmente, la exclusividad de Nvidia con su DLSS se debe a que a pesar de funcionar con purita IA, depende muchísimo de la aceleración por hardware de los Tensor Core, exclusivos de las tarjetas RTX. Estos núcleos procesan las redes neuronales que el DLSS necesita para reconstruir la imagen de baja a alta resolución. Sin estos núcleos físicos, en teoría, las tarjetas no podrían ejecutar los algoritmos de IA en tiempo real. No importa si se intenta forzar por software, ya que el rendimiento de los núcleos antiguos sería tan deficiente que perderías FPS en lugar de ganarlos. O esto es lo que Nvidia nos quiere hacer pensar. En internet existen muchísimos videos con personas que demuestran lo contrario, ya que con solo cambiar un par de ajustes dentro de los archivos del juego logran activar el DLSS en gráficas de hace más de 10 años. Esto solo quiere decir que esas tantas explicaciones baratas que Nvidia nos dio sobre que las arquitecturas no eran compatibles para funcionar era una sucia mentira. Nvidia pudo habernos dado el DLSS desde un principio, pero decidió simplemente no hacerlo. O eso es lo que diría si estos supuestos mods no hicieran la babosada de disfrazar el FSR de DLSS. Sí, lo que hacen es engañar el juego para que la opción aparezca en el menú, pero por debajo se ejecuta es la tecnología de AMD y por eso es que vemos cómo el rendimiento sube. Una verdadera babosada que me recuerda a la gente que le pone iconos de iPhone a su teléfono Android. ¿Pero por qué el DLSS logra una imagen más estable que la del FSR? La respuesta está en el cerebro de la operación, pues a diferencia de Nvidia, que utiliza inteligencia artificial y redes neuronales entrenadas en supercomputadoras, AMD utiliza cálculos matemáticos tradicionales, por lo que no depende de núcleos físicos, sino de que tu sistema operativo te permita usar el software. Esta es la razón por la que el FSR puede funcionar en cualquier tostadora ajena a la de las RX Radeon. Pero parece que AMD se arrepintió de esa bondad. Últimamente lanzan tecnologías exclusivas para sus tarjetas nuevas con la excusa de que el hardware viejo no las aguanta. Pero ¡pam! Milagro que meses después encuentran la manera de habilitarlas. Esta historia pasó con el anti-lag, que es vital para reducir la latencia que generan tecnologías como el FSR, y pasó de forma descarada con el AFMF o
AMD Fluid Motion Frames. Esta tecnología se encarga de generar fotogramas mediante algoritmos de interpolación entre los cuadros reales, buscando replicar lo que hace la generación de fotogramas de Nvidia, que ya les expliqué en un video anterior y que deben ir a ver porque ese video quedó muy bueno. AMD nos juró por lo más sagrado que el AFMF necesitaba la potencia de la serie 7000 y a su arquitectura RDNA3, que tenía los aceleradores de hardware necesarios para procesar esos cuadros extras sin explotar. Pero la presión de los usuarios lo cambió todo. Modders y entusiastas demostraron que la serie 6000 podía correr el AFMF perfectamente sin esos núcleos mágicos. Al verse acorralados y quedar en evidencia, a AMD no le quedó de otra que habilitarlo oficialmente para la serie 6000. Y esa fue la prueba reina de que la limitación no era técnica, era una limitación impuesta por puro marketing. Básicamente, una estrategia de obsolencia programada. Esa estrategia recochina que usan la mayoría de las empresas para que sus productos se sientan anticuados intencionalmente, y así obligarnos a comprar una y otra vez el super nuevo producto que vayan sacando. Lo más gracioso de todo esto fue lo que sucedió en un principio con el Anti-Lag Plus, pues AMD nos dijo que también necesitábamos una RX 7000 sí o sí, porque solo su nuevo hardware podía alinear los cuadros para darnos una latencia prácticamente nula. El resultado, esa tecnología súper exclusiva era tan cochina que los jugadores de juegos como Counter-Strike empezaron a ser baneados, porque el anti-hacks que Valve usa detectaba al anti-lag como si fuese algún tipo de hack. Pero ¿por qué Valve baneaba a los usuarios que usaban esta tecnología de AMD? ¿Acaso no podían hacerle una excepción? ¿Acaso Valve se quería convertir en el defensor del pueblo y se enojó porque no querían que AMD nos quitara su maravillosísimo apoyo? La mayoría de las tecnologías de reducción de latencia como el Nvidia Reflex funcionan porque el desarrollador de juego mete el código dentro del motor del juego. Pero AMD quería que su Anti-Lag Plus funcionara de forma automática a nivel de driver, sin que el desarrollador tuviese absolutamente nada que hacer. Para lograr esto, AMD utilizó una técnica llamada inyección de código o DLLL hawking. Esto es una muy buena idea que básicamente se metía en los archivos del juego y modificaba sus funciones internas en tiempo real para forzar la reducción de latencia. Solo que esto tenía un pequeño problema, y el problema era, chicos, que así es exactamente como funcionan los programas de trampas. Cuando el backlight de Valve vio que el driver de AMD estaba hackeando las librerías del juego para cambiar su comportamiento, no se puso a preguntar si era para darte menos lag, simplemente detectó una intrusión externa que fácilmente podía ser para que le ganaras a tus enemigos viendo detrás de las paredes, y empezó a repartir baneos a diestra y siniestra. Los pobres rojitos tuvieron que retirar la tecnología con la cabeza baja, y con ello llegó el Anti-Lag 2, que ya no intenta hackear entre comillas el juego, sino que trabaja de la mano con los desarrolladores tal cual como lo hace Nvidia. Lo extraño aquí es que de repente parece que se les olvidó que necesitábamos hardware de última generación para acceder a esta tecnología, y ahora resulta que hasta en una RX 5700 de hace 7 años puedes usar el Anti-Lag 2. AMD parecía que solamente nos quería quitar dinero con excusas baratas, pero la realidad es que solamente estaban intentando preparar el terreno porque se dieron cuenta de que solamente con software no iban a lograr su maravillosísima meta, que es superar
y comerle el mandado a Nvidia. Con el nuevo FSR Redstone, AMD abandona el barco de los algoritmos tradicionales para subirse al tren del futuro de la humanidad, de nuestra super evolución, de nuestra novena maravilla moderna, la inteligencia artificial, que para funcionar al tope necesita ser acelerada por núcleos físicos como lo ha venido haciendo Nvidia desde los 2018. Redstone, para evitar ese pésimo rendimiento que tenía el FSR a comparación del DLSS, usa redes neuronales que han aprendido a reconstruir píxeles viendo millones de imágenes en supercomputadoras, igual que como lo hace Nvidia. Esto solamente significa que el futuro de AMD ya no es para todos como lo era antes. Para que el Redstone haga su magia sin destruir tus FPS, necesitará los AI Accelerators que vienen en las tarjetas más nuevas de AMD. Es el futuro de la marca, sí, pero es un futuro donde nuestro Robin Hood finalmente nos abandonó. Pero no pasa absolutamente nada. A la final fue bien lindo mientras duró. Por eso, chicos y chicas, es que debemos invertir. Es momento de dejar de darle de comer a nuestras familias para convertirnos en verdaderos jóvenes empresarios. Debemos volvernos esos jóvenes millonarios que el mundo teme. Dormir apenas 1 hora y media para que las chambas con todo y explotación laboral incluida no nos quiten la oportunidad de alcanzar nuestra maravillosísima meta. Porque escúchenme bien, esos $5,000 que cuesta tener la PC Master Race más mejor del planeta Tierra debe ser para nosotros solamente un respiro mañanero. Tú eres fuerte, yo soy fuerte y puede que el día de hoy estemos jugando en una tostadora y nos veamos así, pero con esfuerzo, chicos, lograremos llegar a nuestra preciada meta. No dejen que nadie les diga que no se puede. Si la gráfica no rinde, nosotros rendiremos el doble. Si el procesador se quema, nosotros nos encenderemos el doble, porque en este canal no solo armamos computadoras, armamos imperios. Pero antes de que se me vayan a chambear para comprar su nueva Super PC Gamer, les debo contar una exclusiva. ¿Ustedes creen que jugar a 4K nativo es solo un lujo para los que tienen $1,000 en la billetera en estos momentos? Pues prepárense, porque en el próximo video les voy a demostrar cómo es posible jugar a la resolución reina con fluidez, gastando menos de $200 en una tarjeta gráfica. Si no quieres que te sigan estafando con precios inflados, activa esa campanita, suscríbete, púchale el like, porque en el próximo video romperemos el internet. Se viene la verdadera democratización del 4K. Remember me, chavales, my name is Sam Pepitos. Y muchas gracias a todos por ver este maravillosísimo video. De verdad, suscríbanse, regálenme un maravillosísimo like y Nos vemos mañana.